Todo, absolutamente todo, estaba listo para el gran día. La compañía ferroviaria Zanetti tenía para estrenar el tren más moderno diseñado hasta entonces en 1911. Su fecha inaugural para su primer recorrido, 14 de junio, en un viaje que lo llevaría de Roma a Milán. El tren tenía dentro de sí la mejor experiencia de atención, decoración y lujo para los afortunados pasajeros. Bueno, en realidad la pregunta aquí es pensar si después de lo que relataremos realmente los podemos considerar afortunados. Barba Blanca. Historias blancas de misterio. La locomotora del tiempo. Disfrutando del bello paisaje italiano, los pasajeros del tren vivían una experiencia maravillosa. Por un lado, la belleza, comodidad, excelente comida que ofrecía el tren. Todo esto era insuperable. Sumado, el panorama recorrido era lleno de naturaleza y magia. De hecho, había una importante expectativa, pues en una parte del recorrido se ingresaría a un largo túnel que atravesaba una montaña que había sido construida recientemente para reducir la distancia del trayecto. Precisamente al empezar a ingresar al interior de este lugar, los pasajeros empezaron a sentir que el tren aumentó en su velocidad de una manera inesperada. Al quedar con solo la luz del interior de los vagones, esta empezó a vibrar hasta que simplemente se apagó. Ahora, en la oscuridad y con la sensación constante de aumentar la velocidad, ese telón oscuro se empezó a acompañar de una extraña neblina que no se entendía de dónde salía, pero invadía todas las zonas del tren. No parecía algún incendio, pues simplemente no olía a nada ni había fuego. Repentinamente el interior del túnel, el cual parecía entonces tener un recorrido eterno, se llenó de una parpadeante e intensa luz. El sonido de la máquina con la fricción de los rieles llegó al punto máximo de estruendo, acompañado de un poderoso flash lumínico, y entonces todo fue silencio y oscuridad. Afuera, muchas personas que observaban el recorrido del tan renombrado tren estaban al otro lado del túnel, esperando su salida. Pasaban los minutos y este no aparecía. Y lo peor, no se escuchaba el ruido de su maquinaria proclamando su presencia. Simplemente, la gente vencida por su curiosidad se adentró con cautela para ver el interior del lugar, el cual simplemente estaba vacío. Rápidamente los lugareños de la zona, junto con las autoridades, entraron por los dos lados del túnel, para asegurarse de que no hubiese una desgracia, un accidente fatal en su interior. Pero lo que se encontró con mucha sorpresa fue dos personas caminando con dificultad, prácticamente perdiendo el equilibrio, las cuales comentaron que estaban en el último vagón del tren y que al ver por las ventanas la extraña neblina y luego las luces y energía que estaban rodeando la máquina, decidieron saltar, asustadas. Luego, simplemente de sus vistas había desaparecido la locomotora. Modena, 7 de abril de 1508. En los mágicos y bellos campos que rodean el monasterio del lugar, se encontraban varios monjes recogiendo frutas, vegetales y madera para llevar a su comunidad. Finalizaba la tarde acompañada de un bello sol que aún iluminaba sus labores. De repente, una extraña neblina empezó a invadir el lugar. De hecho, para ellos era sorprendente, pues, conociendo muy bien la zona, nunca se presentaba este tipo de fenómeno. Para completar la escena, miraban cómo con sorpresa la naturaleza alrededor estaba en silencio, un silencio poco habitual, un silencio inusual.
Sin tener ningún tiempo de reacción, la tierra a su alrededor crujía y temblaba, quizás producto del fuerte estruendo que escucharon. La neblina se hacía más intensa, prácticamente limitando totalmente la visión de los monjes, cuando poco a poco vieron de ella cómo brotaban siluetas caminando con dificultad. Eran varias, parecían humanos, aunque las condiciones no permitían ver de la mejor manera. Cuando por fin pudieron verificar, miraron con temor y extrañeza a esos sujetos, quienes, aunque efectivamente eran seres humanos, sus trajes no correspondían a lo que ellos conocían en su época. En ninguna de las comunidades circunvecinas las mujeres lucían atuendos realmente extraños para ellos, y los hombres de igual manera unos ropajes con unas cuerdas oscuras que anudaban en sus cuellos y caían a lo largo de sus prendas. El testimonio de lo ocurrido en Modena en 1508, 403 años antes, se encontró en unos pergaminos del monasterio de la época, donde los monjes entonces relataron el suceso, describiendo además que estas personas habían salido de un extraño objeto grande, más bien cilíndrico, que parecía haberse enterrado en la zona. Si bien es cierto, no se puede establecer una relación directa y demostrable entre ambos sucesos, sin duda dejan inquietudes desbordantes. Los trajes descritos por los monjes parecen ser los de la época de 1911. La desaparición del tren en ese año nunca se pudo resolver. Para diversos investigadores, los aviones, trenes, automóviles, barcos, pueden tener en un momento dado unas condiciones y conexiones en el contexto en que estén, lo cual puede llevar a una experiencia de ruptura del tiempo, apertura de espacios temporales, relatividad espacio-temporal, que lleven a experiencias que no logramos aún explicar, pero que no significan que no puedan ocurrir. Barba Blanca. Historias blancas de misterio.